Ya, chiquillos, entonces, la primera unidad es el origen del hombre y las grandes civilizaciones. Ya nosotros habíamos visto algo de esto, tuvimos una clase, un par de clases, donde logramos un poco adelantar algo de contenido y del que yo me voy a basar y también obviamente vamos a repasar un poco porque sé que también hay muchos compañeros nuevos, así que la idea es que partamos todos juntos. Entonces, chiquillos, cuando hablamos del contenido de la evolución del hombre, nos referimos al proceso de hominización, que es algo que nosotros también estuvimos hablando un poco en clase. Estuvimos hablando sobre el proceso de hominización de la especie humana. Ahí podemos ver unas imágenes donde se ve cómo el esqueleto, el cuerpo humano se ha ido adaptando y ha sido capaz de evolucionar en base a lo que se ha encontrado por los arqueólogos. ¿Ya? Respecto a eso, recuerden que nosotros hablamos en clases que habían dos teorías principales. ¿Cuáles las dos principales teorías? Era el creacionismo y el evolucionismo. Recuerden que dijimos que el creacionismo, eh, recuerden que el creacionismo hablaba sobre que Dios había creado al hombre, eh, y estaba el evolucionismo que postulaba que habían un conjunto de transformaciones y cambios en el tiempo. Pero nosotros recuerden que también vimos una tercera. ¿Cuál es esta tercera? Es una teoría mixta, ya que decía que eh, si bien es cierto, no negaba la evolución, no negaba que el hombre había tenido antepasados, pero que los dos primeros homínidos, en este caso el Australopithecus, habían sido creados por Dios, y esos eran Adán y Eva. Y recuerden que lo que yo también les dije en la clase, que claro, habían muchas evidencias científicas para creer en el evolucionismo, pero que nosotros tampoco éramos nadie para negar, o que no podíamos tampoco juzgar a aquellos que creían en el creacionismo, que también es súper válido y que también tiene algo de sentido si nosotros pensamos que estos dos primeros homínidos Australopithecus fueron Adán y Eva. ¿Ya? Entonces la teoría mixta también tiene muchos adherentes a ella. Eso como algo que nosotros vimos en una clase y que ustedes también opinaron y hablaron harto sobre eso. Otra cosa, bueno, eh, la hominización que son un conjunto de cambios biológicos, culturales, que pasaron por millones de años, chiquillos. Nosotros a veces nos parece que 100, 200 años es mucho, pero si pensamos en esta época, hace 4 millones de años atrás, de repente para poder conocer y crear el fuego tuvieron que pasar 1 millón de años, para poder crear herramientas tuvieron que pasar un par de millones de años también, entonces fueron cambios que ahora nos parecen muy obvios, pero que en esa época, hace 4 millones de años atrás, fueron muy, muy lentos. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, o sea, lo difícil que tienen que haber sido para esas personas aprender a cazar, aprender a elaborar herramientas de piedra, herramientas de madera, a controlar el fuego. Todo eso pasaron muy, muy, muy lento. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿ya? Y pensar, imaginarnos un poco todo lo que les costó hacer ese tipo de cosas. Ahí se ve una imagen de más o menos el tipo de cosas que hacían estos primeros homínidos. ¿Y cuáles son las etapas, chiquillos? Y esto es importante, quizás sería importante, no sé, que le fueran o tomando fotos o los que pudieran ir tomando apuntes para que vayan teniendo igual esta información, que en todo caso es muy similar a la que aparece en su libro de clases. Chiquillos, ¿cuáles son las principales etapas del proceso de hominización? El Australopithecus aparece más o menos hace 4 millones de años. El Homo habilis 2 millones, 2 millones y medio. Y con el Homo habilis aparece un proceso que se denomina paleolítico. ¿Ya? Yo también le había hecho un video anterior donde no habían estado ustedes, pero sí le había hecho un video donde conversaba con otro profesor y donde hablábamos sobre el paleolítico.
Después viene el Homo erectus hace más o menos 1,5 millones de años y el Homo sapiens hace alrededor de 100, 150 millones de años atrás. Vamos a profundizar un poco en cada una de ellas y vamos a llegar hasta el Paleolítico hoy día. ¿Cuál es el primero entonces que apareció? Ahí vemos una imagen de cómo la ciencia ha tratado de reconstruir cómo fue este primer homínido que se denominó Australopithecus. Es muy importante, chiquillos, que sepan que la mayoría de estos primeros hombres, sus cadáveres, han sido encontrados en África. ¿Ya? Así que el origen de todo es en África. ¿Hace cuánto apareció? Como decía yo, hace 4 o 5 millones de años. Hay distintas teorías sobre eso. Sería, en teoría, nuestro antepasado más antiguo. ¿Y cuánto medían? Eran bastante pequeños. Su estatura promedio era de 1 metro de altura. Por lo tanto, eran muy similares a los monos, ¿ya? A los monos que conocemos actualmente, a un mono de mediana estatura, no a un gorila o a un chimpancé, que son más grandes, que llegan a medir 2 metros. Y habían distintas clases de Australopithecus. Habían algunos que podían caminar sobre 2 pies y habían otros que tenían que apoyarse con sus manos y desde ahí empezar a recorrer la sabana africana. ¿Ya? Eso es importante entonces. El primero es el Australopithecus. Después del Australopithecus viene el Homo habilis, ¿ya? Y como su nombre lo dice, es un hombre habilidoso. Eso significa Homo habilis, un hombre habilidoso. ¿Por qué habilidoso? Porque es el primer homínido que hace 2 millones de años atrás, chiquillos, fue capaz de desarrollar herramientas. Desarrollaba herramientas ¿de qué manera? Golpeando piedra con otra hasta poder lograr sacarle filo o hasta poder dejarla un poco más plana. Y fue el primero que pensó en hacer ese tipo de cosas para facilitar su vida cotidiana, para facilitar cortar carne, para facilitar el también después matar animales. Ellos pensaron en eso. Si ustedes alguna vez hacen el ejercicio de tratar de hacer esto, es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil tratar de darle forma a una piedra. Así que él fue el primero, como se puede ver en la imagen, estaba cubierto de pelo, aunque no tanto porque recordemos que en África hace mucho calor. El Homo habilis también estuvo en África. El tercero es el Homo erectus. ¿Por qué se llama Homo erectus? Porque es un hombre capaz de caminar erecto o erguido. Es decir, es capaz de caminar más derecho, muy parecido a como lo hacemos nosotros. Con algunas diferencias, por ejemplo, tenía las palmas de sus manos y los pies más grandes que los que tenemos nosotros. También su cráneo era más chico y por lo tanto su cerebro también. Y también algunas otras diferencias biológicas. Apareció algo así como hace 1.800 millones de años, 1.800.000, perdón, años atrás, y fue la primera especie que vivió fuera de África. Ya el Homo erectus se cree que, claro, surgió en África, pero fue el primer hombre que se expande por varios lugares. De hecho, se han encontrado especímenes de Homo erectus en lugares de Europa, en Asia, en Rusia, por ejemplo, se han encontrado algunos especímenes de Homo erectus. Y él es muy importante porque el Homo erectus hace más o menos 1.800.000 de años atrás descubrió la utilización del fuego, que no es lo mismo que haya descubierto cómo crearlo. Él se dio cuenta de que cuando caía un rayo había una tormenta eléctrica, se producía un fuego y él descubrió que ese fuego se podía utilizar para algunas cosas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tal vez esperaban los días que hubieran tormenta y había muchos que estaban muy atentos a dónde se hiciera el fuego. Y cuando se hiciera el fuego, ellos iban, a lo mejor se calentaban, trataban de que ese fuego no se apagara, trataban también de ahuyentar a algunos depredadores salvajes. Él fue el primero que descubrió que el fuego servía para muchas cosas, ¿ya? Y
es importante, chiquillos, que vamos relacionando los nombres. Si hablamos de Homo habilis, sabemos que fue el primero que hizo herramientas. Si hablamos de Homo erectus, sabemos que fue el primero que caminó casi por completo erguido. ¿Ya? Y el Homo sapiens neandertal. Él es muy importante, desapareció, de hecho se cree, hay evidencias científicas que por la forma de su cráneo y por algunas eh, por algunas formas que han tenido, por algunas cosas que han encontrado de él, se cree que el neandertal era más inteligente que incluso nosotros mismos, que somos Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens neandertal era muy inteligente. ¿Por qué? Porque fue capaz de vivir eh, en, en los lugares donde hacía mucho frío. El Homo sapiens neandertal eh, vivía en un espacio similar al que se daba, por ejemplo, en la película La Era del Hielo, y fue capaz de sobrevivir en espacios de frío, en espacios donde habían muchos animales que estaban pasando mucha hambre, por lo tanto un ser humano era una especie que era capaz de satisfacer esas necesidades. Entonces él fue capaz de hacer eso. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desaparece este Homo sapiens neandertal? Porque tuvo disputas con los Homo sapiens sapiens. Y como este crecía en espacios donde hacía mucho frío, no se reproducía tanto. Por lo tanto, no eran muchos los Homo sapiens neandertal. Y probablemente por eso los Homo sapiens sapiens en un enfrentamiento con ellos, podemos pensar en un enfrentamiento entre dos tribus eh, o dos pueblos que se enfrentan, lo exterminan casi por completo. Hay algunos que piensan que el Homo sapiens neandertal empezó a fusionarse con el Homo sapiens sapiens y crearon nuestra especie, que también es cierto, pero si ustedes pueden ver la imagen, que es una reconstrucción de la ciencia y de la tecnología, ¿qué características tenían? Primero, que tenían una contextura física bastante bien formada, eran muy musculosos, con mucha masa muscular, tenían un cráneo grande, una nariz extremadamente ancha, mucho más ancha que a lo mejor la que tienen las personas de raza negra, ya que también tienen una nariz muy ancha, pero ellos tenían una nariz aún más ancha. Eh, Tenían unos ojos bastante hundidos y pronunciados, eh, y tenían un cráneo más grande que el que tenemos nosotros, y que eso nos hace pensar que a lo mejor tenían una capacidad cerebral mucho, mucho mayor. ¿Qué otra cosa hacían ellos, chiquillos? Enterraban a sus cadáveres, por lo tanto eran muy inteligentes. Ellos enterraban a sus cadáveres y eso nos hacía pensar que ya creían en una vida que estaba más allá. Y incluso hacen esculturas y hacen arte. Hola, Hola. ¿Quién dijo hola? yo, Bienvenido, señor Benjamín. Chiquillos, entonces el no, proceso... no me llamo Benja, ¿Quién era? ¿Quién era? Que no sé quién está hablando. Cristian. Cristian. Ah, hola, Cristian. Chiquillos, recuerden que si tienen alguna duda, vayan haciéndola nomás. Yo estoy aquí atento, también estoy atento al chat. Así que vayan preguntando, si voy muy rápido también. Ahí está más o menos el proceso de evolución que yo le estaba diciendo, ya que está más o menos con los años, y ahí podemos ver cómo va cambiando y cómo van evolucionando también sus cráneos, sus formas físicas, van disminuyendo en pelo, por ejemplo, van ganando en una melena. 4 millones de años, 1,5 millones de años, 250.000, y el Homo sapiens, que somos nosotros, 150 millones de años atrás. Fíjense en los dientes, cómo van cambiando también. Los dientes del Australopithecus, chiquillos, estaban diseñados para cortar carne cruda, para cortar carne de animales muertos, eran carroñeros. El Homo erectus también tenía esa forma de los dientes, y ya con el Homo neandertal la dentadura nuestra empieza a cambiar porque ya no tenemos que cortar cosas tan difíciles.
comer carne cocinada, asada o frita o cocida es mucho más fácil que comer carne cruda, ¿ya? Y carne de animal además, que no es una carne a la que nosotros estemos acostumbrados. Así que ahí también se ve cómo va evolucionando nuestra mandíbula y nuestra dentadura. Evidencia en la anatomía, chiquillos, no solo como yo les mencioné recién la dentadura, sino que también tenemos otro tipo de evidencias. Por ejemplo, ahí en la de arriba se ve a una persona y abajo se ve cómo es un cuerpo de un chimpancé. ¿Qué diferencias podemos ver? Lo arqueado que tienen las piernas, por ejemplo, que eso nos permite a nosotros correr de una manera mucho más rápida y desplazarnos de una manera mucho más rápida. También que se disminuye el tamaño del pie. Si se fijan en los músculos de la espalda, a nosotros nos permite tener una cabeza que esté erguida. Los chimpancés tienen una cabeza que se les va como hacia adelante, porque no tienen muy desarrollada esa musculatura, porque no tienen tanto cuello, no tienen tanto cuello como nosotros. Eso es interesante que también lo observen cuando vean un documental de algún gorila, etcétera, etcétera, que la mayoría de los monos no tienen ese músculo del cuello que a nosotros nos permite mirar como hacia más el horizonte, también mover la cabeza hacia arriba. Eso no lo tienen la mayoría de los monos, ¿ya? El largo de los brazos también es importante. Y ahí se ve también las manos, una mano de un chimpancé, una mano de un humano y una mano de otro tipo de antepasado nuestro, que es el Acevida, que también es un tipo de evolución que nosotros no hablamos porque no es tan importante. Chiquillos, el análisis molecular también es otro tema. Si se fijan ahí, lo que está en negro, las líneas oscuras muestran las similitudes y diferencias entre el ADN de un humano, de un chimpancé y de un ratón. El ADN de nosotros y el de un chimpancé es casi prácticamente igual. De hecho, tenemos... Sí, nosotros somos raza Homo sapiens sapiens. Ahí me hacen una duda el Mati. Sí, esa es nuestra especie, que es, se supone que una evolución posterior al Homo sapiens, que apareció más o menos hace como 100 millones de años atrás. Y miren, fíjense, lo que yo les comentaba es lo de esto del análisis del ADN, que es muy importante que a veces nosotros, y como dice aquí un texto de Nancy Macapis, la paradoja, chiquillo, es que la relación del ser humano y el chimpancé es muy, muy, muy igual. Que en apariencia a lo mejor nos vemos muy distintos, pero tenemos un comportamiento genético casi idéntico. Y obviamente las diferencias con el ratón, ¿no? Y se nota que el ratón es muy el ADN de un ratón es muy diferente al de nosotros. Pero para más o menos que tengamos una idea. Entonces eso nos lleva a preguntarnos qué tan diferentes somos de estos animales, ¿no? Que a lo mejor desarrollamos una inteligencia un poco superior, una manera de comunicarnos, aunque los chimpancés se sabe que también tienen un vocabulario muy amplio, solo que nosotros no estamos capacitados de entenderlos tanto. ¿Ya? Pero más o menos para que seamos conscientes de que no estamos tan lejos de estos animales que parecen salvajes o que parecen tan lejanos, pero nosotros somos parte de ellos mismos. Ahí vemos algunos restos fósiles y también algunas innovaciones que ha hecho la ciencia, como tratar de poder recrear cómo eran ellos, cómo era su apariencia física. Un esqueleto también, ahí de una de las más antiguas y de las más conocidas, que le pusieron como nombre Lucy. De hecho, los Beatles tienen una canción de Lucy, que fue el primer Australopithecus que encontraron una estructura ósea bien completa. ¿Ya? Así que ahí para que ustedes vayan dándose cuenta también de cómo hemos ido evolucionando.
Chiquillos, algunas palabras nuevas que hemos conversado hoy día, por ejemplo, evidencia. Sí, también hay una película, Eric. También hay una película y hay varios documentales. Eh, bueno, por ahí también cuando vean la película del planeta de los simios, que a lo mejor yo sé que muchos la han visto, también es como para problematizar y decir si nuestro ADN es tan similar al de los chimpancés, tal vez podría pasar que ellos desarrollen un lenguaje, que desarrollen una inteligencia y sea algo, no sé si como para tomar el planeta como en la película, pero tal vez podrían hacerlo, podrían desarrollar un lenguaje si somos tan parecidos. Otra palabra nueva es la morfología, que trata de las partes de los seres orgánicos y cómo se van modificando. Es la morfología. La anatomía, chiquillos, que es el estudio de la estructura y todas las partes de los animales y las plantas. Esas son como algunas palabras que hemos ocupado hoy día. Anatomía, morfología. ¿Ya? Creo que, bueno, podríamos pasarnos a esta. Vamos a hablar un poco sobre el paleolítico, yo creo que ya más eh, en profundidad, hoy día un poco, pero también la próxima clase. Chiquillos, desde entonces el Homo habilis, que fue el que dijimos que era capaz de crear herramientas, la vida durante el Paleolítico fue bastante distinta o bastante difícil si la comparamos con la vida de hoy. ¿Qué podemos, qué podemos decir? Que el Paleolítico está caracterizado por la hominización y por la creación de la cultura. ¿Qué es la cultura? Son todas las evidencias materiales, todo lo que nos rodea a nosotros, las herramientas, pero también el lenguaje, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, eso es cultura. Entonces es el conjunto de conocimientos, pero también de creencias de una sociedad. Y eso es característica del Paleolítico. Chiquillos, característica del Paleolítico, que es desde el Homo habilis hasta los primeros antecedentes del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, los seres humanos se agrupaban en bandas. ¿Qué son bandas? Son grupos que no eran mayores a 20 personas, 15, 20 personas. Su estilo de vida era un estilo nómade. ¿Cuáles son los nómades? Recuerden, chiquillos, que los nómades son los que se van moviendo de un lugar a otro. ¿Por qué se van moviendo? Por varias cosas. Una es por el clima, también se pueden ir moviendo en base a los recursos que hay en el lugar donde están. Una vez que ellos agotan todos los recursos, se mueven a otro lugar. También en base a los animales que los persiguen. Eso también es muy importante. Se va moviendo en base a ese tipo de cosas. Y se cree que también distribuían las tareas según el sexo, según la edad. Es decir, si tú eras hombre, te dedicabas a cazar, las mujeres se dedicaban a cuidar a los niños y a educarlos, pero también a cocinar los alimentos. Y a medida que una persona se iba haciendo más viejo, más mayor, también iba teniendo más prestigio. Aunque tampoco tan mayor, chiquillos, porque en esta época, hace 3 millones de años atrás, una persona a los 35 años ya era muy viejo. De hecho, los primeros hombres, el Homo habilis, el Homo erectus, no vivían más allá de los 35 años, 35, 40 años, ahí ya era una persona muy vieja. O sea que probablemente ellos jamás conocieron a sus nietos, o tal vez los conocieron, pero muy poco tiempo. Pensemos que ahora la esperanza de vida de una persona es de 90 años, a veces más, a veces un poco menos, también obvio que hay personas que se mueren antes, pero por lo general viven hasta esa edad. Y en esta época no era así, no era así por un montón de factores, por el peligro, por los alimentos, todo eso. ¿Y a qué se dedicaban? Principalmente a la caza, a la recolección, a la caza de animales, como se ve ahí, de venados y de animales no tan grandes todavía porque sus armas no les permitían que fueran tan grandes. También pescaban y también recolectaban los frutos silvestres de los árboles que crecían por ahí. ¿Ya? Así que eso.
chiquillos, y vamos a llegar hasta esta diapositiva. Ya nos quedan 8 minutos para que se termine la sesión. Algo importante son este tipo de herramientas que ellos hacían. Miren, fíjense, hay agujas de hueso, puntas de flecha, cuchillos de piedra, hay raspadores como para poder sacarle toda la carne a un hueso, hay un arpón de hueso que eso servía para los pescados, hay cuchillos de hueso y cuchillos de piedra, hay hachas de mano. Ya después, obviamente todo esto lo fueron sofisticando, fueron capaces de amarrar las piedras a lo mejor a un palo, a un trozo de madera y así poder darle mayor fuerza. Y fueron capaces de ir sofisticando todo este tipo de herramientas que si uno la analiza igual debe haber sido bastante difícil de hacer, entonces tienen que haber habido artesanos y personas que se especializaron mucho en hacer este tipo de herramientas. Probablemente muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, aunque estuviera tratando mucho tiempo de hacer algo así tan sofisticado, le costaría mucho porque no tenemos las habilidades manuales. Y hay personas que sí lo logran hacer o que sí lo pudieron hacer hace mucho tiempo atrás. Y importante desde estos homínidos, sobre todo el Homo neandertal, que estuvimos hablando recién, es que enterraron a sus muertos, como les decía yo delante, pensando en el más allá, y los enterraban con utensilios y con adornos. Por eso es muy común, por ejemplo, que en las tumbas de los grandes faraones de las antiguas civilizaciones se les enterrara con sus tesoros o con sus pertenencias más preciadas. Era porque creían que después de la muerte ellos iban a poder ocupar esas mismas cosas y les iban a servir. Por eso, no sé, los primeros arqueólogos que entraron a las grandes catacumbas y tumbas de Egipto encontraron mucho oro en los sarcófagos, porque ellos los enterraban con algunas de sus riquezas para que éstas les sirvieran en el más allá. Y eso ya lo empezaron a hacer los neandertal y obviamente los homo sapiens. Y ahí está más o menos cómo enterraban a sus muertos, que les ponían un montón de piedras encima y también, como les decía, los enterraban con sus utensilios. Le hacían ofrendas con comida, con sus brazaletes, con sus collares, incluso con sus armas. Ya, hasta aquí va a quedar la clase de hoy, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, hoy día no les voy a dejar ninguna tarea, ¿ya? No, Pero no tengo duda. Ah, profe, No. ¿por qué no puedo tarea? Yo no, quería tarea. hoy día Álgase el micrófono. Hoy día no, pero desde la próxima clase sí les voy a dar una tarea. Hoy día quería estudiarlo a ver Ay, claro. si venían, si entraban a la clase. Así que hoy día no les voy a dejar tarea porque lo hicieron, se conectaron varios. Yo pensé que iban a haber menos, llegamos a ser 18, ahora hay 17. Así que súper bien, chiquillos. Súper, súper bien. Ya, así que me gusta mucho que hayamos podido estar en contacto, que hayamos... Dígame, ¿quién está hablando? Ale, Valentina. Si hay la posibilidad, estas diapositivas las podemos mandar al grupo para yo escribirlas. Se No las sé, voy a... para tener notas. Sí, o lo otro es que yo también voy a enviar, es que voy a tener que cortar el power, pero también les voy a enviar el video, recuerden, les voy a enviar el link del video. Ya, pídele. Ya, Gracias, entonces profe. se los voy a mandar con la Ya. profe. Recuerden que este video lo voy a subir a YouTube. Se los voy a, cuando esté listo, yo creo que a lo mejor mañana o el lunes, porque lo sube el profesor de artes al canal del liceo. Así que ahí les voy a mandar el link para que ustedes se lo envíen también al resto de sus compañeros que no estuvieron y puedan ir tomando apunte a lo mejor los que no lograron hacerlo. Ya, pero espero les haya gustado. Espero se estén portando bien, se estén comiendo toda la comida en sus casas, le estén haciendo caso a sus papis. ¿Ya? Y cuídense, por favor. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿No? 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 Cero consultas. ¿No? ¿No hay Creo que ningún foro consultas? Lo que No. Ya, No, chiquillos. cero. Entonces, un abrazo virtual. Que estén bien. Nos vemos el próximo viernes. Atentos al link. Y
hoy día como se portaron bien no van a haber tareas, pero del próximo viernes sí, aunque van a ser tareas cortitas, un par de preguntas que después vamos a ir comentando Ok. en la siguiente clase. ¿Ya? Chao. Váyanse a escuchar reggaetón nomás. Chao. Adiós. Chao. Chao, Un profe. abrazo. Los quiero, pórtense bien. Igual. Chao. Chao, chao.